¿Has orado por enfermos y no has visto sanidad? ¿Te preguntas si estás orando mal? Hoy descubrirás la verdad que Charles Spurgeon enseñaba sobre la oración por los enfermos. Amados hermanos en Cristo, ¿cuántas veces hemos estado junto al lecho de un enfermo, con nuestras manos entrelazadas y nuestros corazones cargados de compasión, elevando súplicas al Todopoderoso? ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas sinceras pidiendo sanidad, restauración, alivio para aquellos que sufren? Pero me pregunto, queridos oyentes, ¿no os habéis sentido alguna vez confundidos cuando vuestras oraciones parecen no tener respuesta? ¿No habéis cuestionado si quizás estáis orando de manera incorrecta? Hoy quiero hablaros con la autoridad de las Escrituras y la sabiduría que el Señor nos ha dado. La oración por los enfermos no es un tema menor en la vida cristiana. Es un acto sagrado que requiere entendimiento, fe genuina y, sobre todo, alineación con la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Muchos creyentes se acercan a este ministerio con buenas intenciones, pero con conceptos erróneos que pueden llevarlos por senderos de frustración y duda. Santiago nos enseña claramente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos que la oración por los enfermos no es opcional. Es un mandato bíblico que debemos cumplir con reverencia y sabiduría. Sin embargo, hermanos míos, debemos entender que orar por los enfermos va mucho más allá de repetir fórmulas religiosas o exigir milagros como si Dios fuera nuestro sirviente. La verdadera oración por sanidad nace de un corazón que conoce íntimamente a su Creador y se somete a su voluntad soberana. He observado a lo largo de mi ministerio que muchos creyentes cometen errores fundamentales al orar por los enfermos. Algunos oran con dudas, otros con presunción, algunos con egoísmo, otros con rituales vacíos. Pero la oración efectiva requiere fe auténtica, humildad genuina y dependencia total del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Note bien, querido hermano, que no dice la oración repetitiva o la oración emotiva, sino la oración eficaz. Una oración eficaz es aquella que está en armonía con el carácter de Dios, sus propósitos eternos y su voluntad perfecta. Cuando nos acercamos al trono de la gracia para interceder por un enfermo, debemos recordar que estamos hablando con el soberano del universo, aquel que conoce el número de nuestros cabellos y que tiene contados todos nuestros días. Él sabe lo que es mejor para cada uno de sus hijos, aun cuando nosotros no podamos comprenderlo. La sanidad física es una bendición maravillosa de Dios, pero no siempre es su voluntad perfecta para cada situación. A veces, Él permite la enfermedad para enseñarnos dependencia, para fortalecer nuestra fe, para glorificar su nombre de maneras que no podríamos imaginar. Pablo mismo tuvo su espina en la carne, y aunque oró 3 veces por su remoción, Dios le respondió: «Bástate mi gracia». Por tanto, cuando oramos por los enfermos, debemos hacerlo con un corazón que dice: «Señor, creemos que tú puedes sanar. Sabemos que tú quieres lo mejor para tus hijos, pero nos sometemos a tu voluntad perfecta, sea sanidad o sea gracia suficiente para soportar». Si este mensaje está tocando tu corazón y quieres aprender más sobre la vida cristiana práctica, te invito a suscribirte a este canal, donde compartimos la sabiduría eterna de la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual. Ahora bien, hermanos, profundicemos en los fundamentos bíblicos de la oración por los enfermos. No podemos acercarnos a este tema con ligereza, pues involucra tanto la gloria de Dios como el bienestar de sus hijos amados. El primer principio que debemos establecer es que toda oración verdadera debe estar fundamentada en la fe. Hebreos 11:6 nos dice claramente: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Pero aquí surge la pregunta crucial: ¿qué tipo de fe necesitamos al orar por los enfermos? Muchos creyentes confunden la fe genuina con la presunción religiosa. La presunción dice: «Dios debe sanar porque yo lo exijo». La fe verdadera dice:
Dios puede sanar y confío en su sabiduría perfecta. La diferencia es abismal, queridos oyentes, y marca la distinción entre una oración que honra a Dios y una que lo trata como si fuera nuestro empleado. La fe bíblica para la sanidad no se basa en nuestros sentimientos o emociones del momento, sino en el carácter inmutable de nuestro Dios. Conocemos que Él es compasivo, misericordioso, poderoso y amoroso. También sabemos que Él es sabio, justo y soberano. Nuestra fe debe abrazar todas estas características divinas, no solo aquellas que nos convienen en el momento. Jesús mismo nos enseñó en el Getsemaní cómo orar en situaciones difíciles. Él pidió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la oración perfecta, expresar nuestro deseo honesto, pero someternos completamente a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces has orado por un enfermo con verdadera sumisión a la voluntad de Dios? Te invito a reflexionar sobre esto y compartir tu experiencia en los comentarios. El segundo principio fundamental es la pureza de motivos. Santiago nos advierte que pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando oramos por sanidad, debemos examinar nuestros motivos. ¿Oramos para que Dios sea glorificado o simplemente para evitar el sufrimiento? ¿Buscamos la sanidad para servir mejor al Señor o para volver a nuestros placeres mundanos? Los motivos puros en la oración por sanidad incluyen el deseo de que Dios sea glorificado, que su nombre sea honrado, que el enfermo pueda continuar sirviendo en su reino y que la familia experimente la bondad divina. Estos motivos están centrados en Dios, no en nosotros mismos. El tercer principio es la perseverancia en oración. Lucas 18 nos enseña sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. Pero la perseverancia no significa repetir las mismas palabras una y otra vez como los paganos. Significa mantener nuestra comunión con Dios, seguir buscando su rostro y continuar confiando en su bondad aun cuando las circunstancias no cambien inmediatamente. La perseverancia también incluye la disposición de orar según la guía del Espíritu Santo. A veces Él nos guiará a orar por sanidad completa, otras veces por fortaleza para soportar y en ocasiones por preparación para la partida a la gloria. Debemos ser sensibles a su dirección divina. El cuarto principio es la oración corporativa. Santiago específicamente menciona llamar a los ancianos de la iglesia. La oración por los enfermos no es solo un asunto individual, sino comunitario. Cuando la iglesia se une en oración, hay un poder especial que se manifiesta, porque Jesús prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia primitiva entendía esto perfectamente. Cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado fue milagroso. Un ángel lo liberó. La oración unida de los santos tiene un poder especial ante el trono de la gracia. Hermanos, si este mensaje está fortaleciendo tu fe y tu entendimiento, no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que edificarán tu vida espiritual. Continuemos ahora, queridos hermanos, examinando los errores más comunes que cometemos al orar por los enfermos. Es necesario que identifiquemos estas fallas para que nuestras oraciones sean más efectivas y honren verdaderamente a nuestro Señor. El primer error grave es la falta de preparación espiritual. Muchos creyentes se acercan a orar por los enfermos sin haber pasado tiempo en comunión personal con Dios. Llegan con sus corazones llenos de ansiedad, dudas y preocupaciones mundanas, esperando que Dios responda favorablemente sus peticiones. La oración efectiva por sanidad requiere que primero busquemos el rostro de Dios en adoración y confesión. Debemos presentarnos ante Él con corazones limpios, habiendo examinado nuestras vidas y confesado cualquier pecado conocido. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, nos dice el salmista. Cuando nos acercamos a Dios con corazones purificados, nuestras oraciones tienen una autoridad espiritual diferente. No es que Dios nos ame menos cuando tenemos pecado,
sino que el pecado no confesado crea una barrera en nuestra comunión con Él, afectando la efectividad de nuestras peticiones. El segundo error común es la oración centrada en fórmulas mágicas. He visto creyentes que piensan que si dicen las palabras correctas, en el orden correcto, con la entonación correcta, Dios estará obligado a responder según sus deseos. Esto es paganismo disfrazado de cristianismo. Dios no responde a fórmulas, responde a corazones. Él no está interesado en nuestras técnicas oratorias, sino en la sinceridad de nuestra fe y la pureza de nuestros motivos. Una oración sencilla, nacida de un corazón quebrantado y humilde, tiene más poder que 1000 oraciones elaboradas pero vacías de genuina fe. El tercer error es la exigencia de sanidad inmediata. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea y lamentablemente esto ha infectado nuestras oraciones. Muchos creyentes oran una vez por un enfermo y si no ven resultados inmediatos concluyen que Dios no escuchó o que no tiene poder para sanar. ¿Has caído alguna vez en la impaciencia al orar por sanidad? ¿Cómo has aprendido a confiar en el tiempo perfecto de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. La sanidad divina no siempre es instantánea. A veces Dios sana gradualmente, permitiendo que tanto el enfermo como los que oran crezcan en fe durante el proceso. Otras veces, Él usa la enfermedad para propósitos más altos que no podemos comprender desde nuestra perspectiva limitada. El cuarto error es la falta de consideración por la voluntad soberana de Dios. Algunos creyentes oran como si conocieran mejor que Dios lo que conviene en cada situación. Demandan sanidad sin considerar que quizás Dios tiene propósitos más profundos que cumplir a través de la enfermedad. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de orar, pero sí debe moldear la manera en que oramos. Reconocemos que Él tiene el derecho absoluto de responder según su perfecta sabiduría, no según nuestros deseos limitados. El quinto error es la oración sin amor genuino. Algunas personas oran por los enfermos para parecer espirituales, para ganar reconocimiento o simplemente por obligación religiosa. Pero la oración verdadera por sanidad debe brotar del amor a Dios y amor al prójimo. Jesús tuvo compasión de las multitudes y esa compasión motivó sus milagros de sanidad. Cuando oramos por los enfermos, debe ser el amor de Cristo en nosotros lo que nos impulse, no el deseo de ser vistos como poderosos en oración. El sexto error es la oración sin fe en la bondad de Dios. Algunos oran con temor, preguntándose si Dios realmente quiere el bien para sus hijos. Pero las Escrituras son claras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es bueno, y su bondad es la base de nuestras oraciones por sanidad. Podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, sabiendo que Él desea lo mejor para nosotros, aunque su definición de lo mejor pueda ser diferente a la nuestra. Permíteme ahora, queridos hermanos, compartir contigo la sabiduría que el Señor me ha dado a través de años de ministerio y estudio de su palabra respecto a la oración por los enfermos. Son verdades que he aprendido tanto en los momentos de gran gozo, cuando hemos visto sanidades milagrosas, como en aquellos momentos de aparente silencio divino. La primera lección fundamental es que debemos orar con expectativa, pero sin dictarle a Dios el método. Muchos creyentes limitan a Dios exigiendo que la sanidad venga de una manera específica. Algunos insisten en que debe ser instantánea, otros en que debe venir a través de la medicina, y algunos más en que debe ser sin intervención médica alguna. Pero nuestro Dios es creativo en sus métodos de sanidad. A veces usa médicos y medicina. Recordemos que Lucas era médico y Pablo recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino para su estómago. Otras veces, Dios sana sobrenaturalmente, sin medios humanos, y en ocasiones combina ambos métodos de maneras maravillosas. Nuestra responsabilidad no es dictarle a Dios cómo debe actuar, sino confiar en que Él actuará de la manera más perfecta para cada situación. Cuando oramos, Señor, sana como tú consideres mejor,
estamos reconociendo su sabiduría superior y su amor perfecto. La segunda lección es que debemos distinguir entre la sanidad física y la sanidad integral. A menudo nos enfocamos únicamente en la restauración del cuerpo, pero Dios está más interesado en la salud completa de sus hijos, espíritu, alma y cuerpo. He visto casos donde Dios no sanó el cuerpo físico, pero trajo una sanidad espiritual y emocional tan profunda que la persona experimentó más gozo y paz en su enfermedad que la que había tenido en años de salud física. La sanidad integral incluye reconciliación con Dios, paz interior, fortaleza espiritual y preparación para la eternidad. ¿Has experimentado alguna vez la sanidad emocional o espiritual de Dios durante un tiempo de enfermedad física? ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre lo que realmente significa estar sano? Te animo a compartir tu testimonio. La tercera lección crucial es que nuestras oraciones deben estar acompañadas de acción práctica. La fe verdadera se manifiesta en obras. Si oramos por un enfermo, también debemos estar dispuestos a cuidarlo, visitarlo, proveer para sus necesidades prácticas y caminar junto a él durante su proceso. Santiago nos enseña que si vemos a un hermano con necesidad y solo le decimos «ve en paz, caliéntate y sáciate», sin darle lo necesario, nuestra fe es muerta. Lo mismo aplica a la oración por sanidad. Debe estar acompañada de amor práctico y servicio genuino. La cuarta lección es que debemos orar preparados para cualquier resultado. Esto no es falta de fe, es fe madura. La fe infantil dice, Dios debe hacer lo que yo quiero. La fe madura dice, Dios hará lo que es mejor y yo confío en Él completamente. Esta preparación incluye estar listos para celebrar la sanidad si Dios la concede, estar dispuestos a acompañar en el sufrimiento si la sanidad se demora y estar preparados para despedir con esperanza si Dios llama a su Hijo a la gloria eterna. La quinta lección es que nuestras oraciones por sanidad deben fortalecer la fe de todos los involucrados, no crear confusión o culpabilidad. He visto casos donde, al no recibir sanidad inmediata, los creyentes comenzaron a culparse a sí mismos o a culpar al enfermo por falta de fe. Esto es cruel y antibíblico. La sanidad es un regalo de la gracia de Dios, no una recompensa por fe perfecta. Job fue un hombre justo que sufrió enfermedad, y Jesús mismo aclaró que no toda enfermedad es resultado de pecado personal. La sexta lección es que debemos orar con una perspectiva eterna. Esta vida terrenal es temporal, pero la eternidad es para siempre. A veces Dios permite que sus hijos pasen por enfermedad para prepararlos para una transición gloriosa a su presencia. Cuando oramos por sanidad, debemos recordar que la sanidad final y completa vendrá en la resurrección. Mientras tanto, oramos por gracia suficiente, por fortaleza para honrar a Dios en las circunstancias y por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, amados hermanos, llegamos al corazón práctico de nuestro mensaje. Después de haber establecido los fundamentos bíblicos e identificado los errores comunes, es momento de aprender cómo orar eficazmente por los enfermos, según la sabiduría que Dios nos ha revelado en su palabra. El primer elemento de la oración eficaz es comenzar con adoración y reconocimiento de quién es Dios. Antes de presentar nuestras peticiones, debemos exaltar su grandeza, su poder, su amor y su sabiduría. Esto no es mera formalidad religiosa, sino que prepara nuestros corazones para recibir de Él. Cuando comenzamos reconociendo que Él es el gran médico, el todopoderoso, el dador de toda vida, nuestras peticiones toman una perspectiva correcta. No venimos como mendigos desesperados, sino como hijos amados, que se acercan confiadamente al trono de su Padre Celestial. El segundo elemento es la confesión honesta. Tanto quien ora como el enfermo deben examinar sus corazones ante Dios. Esto no significa que toda enfermedad sea resultado de pecado específico, pero sí reconocemos que vivimos en un mundo caído y que todos necesitamos la gracia y el perdón divino. La confesión limpia el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Cuando nuestros corazones están limpios,
Podemos orar con mayor confianza, sabiendo que no hay barreras de pecado que obstaculicen nuestras peticiones. El tercer elemento crucial es orar específicamente, pero con sumisión. Debemos ser específicos en nuestras peticiones, nombrar la enfermedad, pedir por órganos específicos, clamar por restauración completa. Dios conoce los detalles, pero Él quiere que seamos específicos en nuestras oraciones porque esto demuestra fe y dependencia genuina. Sin embargo, cada petición específica debe ir acompañada de la frase «Si es tu voluntad, Señor». Esto no es falta de fe, sino reconocimiento de que Dios tiene una perspectiva superior y su voluntad es siempre perfecta. ¿Cómo equilibras la oración específica con la sumisión a la voluntad de Dios? ¿Has encontrado paz en esta aparente tensión? Me encantaría conocer tu perspectiva en los comentarios. El cuarto elemento es invocar el nombre y la autoridad de Jesucristo. Toda oración efectiva se hace en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro único mediador ante el Padre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que nuestra autoridad para acercarnos a Dios viene únicamente a través de su sacrificio en la cruz. Además, podemos recordar a Dios sus promesas específicas sobre sanidad. Isaías 53:5 nos dice: «Por sus llagas fuimos nosotros curados». Podemos clamar esta promesa con fe, confiando en que el sacrificio de Cristo incluyó provisión para nuestra sanidad física. El quinto elemento es la oración con imposición de manos, cuando sea apropiado. La Escritura menciona esta práctica en varios pasajes y es una expresión física de nuestra fe y amor. Sin embargo, debe hacerse con reverencia, no como un ritual mágico, sino como una demostración tangible de que estamos transmitiendo las bendiciones de Dios. La imposición de manos debe ir acompañada de oración ferviente, no de espectáculo público. Es un momento sagrado entre el enfermo, quien ora, y Dios mismo. El sexto elemento es la oración persistente, pero no repetitiva. Debemos continuar orando hasta que tengamos paz en nuestros corazones sobre el asunto. A veces esta paz viene con la sanidad, otras veces viene con la certeza de que Dios está obrando según su perfecta voluntad. La persistencia no significa repetir las mismas palabras una y otra vez, sino mantener el asunto delante de Dios, buscando su rostro continuamente y estando sensibles a su dirección durante todo el proceso. El séptimo elemento es la oración con acción de gracias anticipada. Debemos agradecer a Dios por su respuesta antes de verla manifestada. Esto no es presunción, sino fe genuina, que confía en que Dios responderá de la manera más perfecta para cada situación. Agradecemos por su amor, por su poder, por su presencia durante la enfermedad y por la respuesta que Él dará según su voluntad perfecta. Esta gratitud mantiene nuestros corazones en una actitud correcta ante Él. Queridos hermanos en Cristo, hemos llegado al final de este mensaje que espero haya tocado profundamente vuestros corazones y transformado vuestra comprensión sobre la oración por los enfermos. Permitidme cerrar con las verdades más importantes que debéis llevar en vuestros corazones. La oración por sanidad no es una fórmula mágica que manipula a Dios, sino una comunión íntima con nuestro Padre Celestial que conoce perfectamente lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Es un acto de fe que reconoce tanto su poder ilimitado como su sabiduría perfecta. Recordad siempre que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que sanó a los paralíticos, dio vista a los ciegos y resucitó a los muertos en los tiempos bíblicos, sigue siendo poderoso para hacer milagros extraordinarios en nuestros días. Su brazo no se ha acortado, ni su oído se ha agravado para no oír. Pero también recordad que su amor por nosotros trasciende nuestras circunstancias físicas temporales. A veces su respuesta más amorosa no es la sanidad inmediata que pedimos, sino la gracia suficiente para glorificarle en medio de la prueba. Pablo descubrió esta verdad cuando Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
La verdadera medida de una oración exitosa por sanidad no es si el enfermo fue sanado físicamente, sino si Dios fue glorificado, si nuestra fe creció, si el amor se manifestó y si la voluntad perfecta del Padre se cumplió. Estas son las victorias eternas que perduran más allá de esta vida temporal. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje sobre la oración por sanidad después de escuchar este mensaje? ¿Qué aspecto te ha desafiado más profundamente? Comparte tu reflexión en los comentarios para edificar a otros hermanos. Cuando salgáis de aquí y os encontréis nuevamente ante el lecho de un enfermo, acercaos con corazones purificados, con fe genuina, con amor sincero y con sumisión completa a la voluntad soberana de Dios. Orad con autoridad espiritual, pero también con humildad profunda. Pedid específicamente, pero someted vuestras peticiones a su sabiduría superior. No temáis clamar por milagros extraordinarios, porque servimos a un Dios de milagros, pero tampoco temáis aceptar su gracia suficiente cuando Él considera que es lo mejor para sus hijos amados. En ambos casos, Él es glorificado y nosotros somos bendecidos. Recordad que la sanidad final y completa llegará en la resurrección. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos la promesa de cuerpos glorificados que nunca más conocerán enfermedad, dolor o muerte. Esta esperanza eterna debe colorear todas nuestras oraciones por sanidad temporal. Mientras tanto, sigamos orando por los enfermos con pasión ardiente y fe inquebrantable, pero también con sabiduría bíblica y amor genuino. Seamos instrumentos de la gracia de Dios, tanto en la sanidad como en el acompañamiento durante el sufrimiento. La Iglesia de Cristo necesita creyentes que sepan orar eficazmente por los enfermos, que entiendan los principios bíblicos de la sanidad divina y que puedan ministrar tanto en momentos de milagro como en tiempos de aparente silencio divino. Que el Señor os use poderosamente en este ministerio sagrado de interceder por aquellos que sufren. Que vuestras oraciones sean canales de su gracia, instrumentos de su amor y medios para su gloria eterna. Queridos hermanos, gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión sobre la palabra de Dios. Si este mensaje ha bendecido vuestra vida, os animo a suscribiros al canal para continuar creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor. Compartid este video con otros creyentes que necesiten esta enseñanza y no olvidéis continuar viendo el próximo mensaje que aparecerá en vuestra pantalla. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.